Estas son las noticias publicadas en Estados Unidos que están causando impacto en Venezuela, hoy 8 de abril de 2025. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Trump a reiniciar las deportaciones de migrantes que pertenecen al Tren de Aragua, utilizando una facultad en tiempos de guerra que se ha invocado pocas veces en el pasado. El alto tribunal, con votación de 5 contra 4, aprobó la solicitud de emergencia solicitada por el Departamento de Justicia en la disputa sobre el uso por parte del presidente Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua sin una audiencia en tribunales. En su decisión, la Corte Suprema también declaró que los detenidos que impugnan sus deportaciones bajo esta ley están confinados en el estado de Texas, por lo que la jurisdicción para su caso debería ser Texas y no el Distrito de Columbia, donde originalmente se realizó la acción legal. La decisión del Tribunal Máximo levantó 2 órdenes de restricción temporales emitidas por el juez federal de distrito en Washington, James Boasberg, que impedían las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. El Supremo dijo también en su decisión que, además del derecho a ser notificados, los detenidos deben tener una oportunidad de impugnar su deportación en un tiempo razonable. El gobierno de Estados Unidos argumentó en su recurso que esta es una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia. El escrito del gobierno también señaló que la Constitución deja claro que la competencia sobre temas de seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente, razón por la cual pidió levantar el bloqueo judicial. Trump ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de ser controlada por el régimen de Nicolás Maduro, está invadiendo a Estados Unidos. Por ello, invocó el pasado 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798, que no había sido usada desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual permite, por cierto, expulsar a extranjeros sin una audiencia judicial previa. Ese mismo día en que fue emitida la orden judicial del juez Boasberg, 3 aviones fletados por el gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 238 venezolanos que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, la prisión en El Salvador de máxima seguridad. Y en este mismo tema, el estado de la Florida firmó acuerdos de cooperación con las autoridades de inmigración federales a través de un programa llamado 287G, que otorga facultades a las fuerzas del orden locales para actuar como agentes migratorios. Con esta medida, los oficiales estatales pueden interrogar, arrestar y trasladar a una persona sospechosa de estar en Estados Unidos sin documentación para luego ser deportada. La medida también permite a los agentes del Estado, a las policías locales, emitir órdenes de detención migratoria. Bajo esta política, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, promovió acuerdos con diversas agencias que incluyen la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Leyes Agrícolas y la Guardia Estatal. Su objetivo es entrenar a agentes estatales para que ejecuten funciones migratorias, una estrategia que fue respaldada por la administración Trump. A pesar de la rápida adhesión de muchos departamentos de policía en Florida, una ciudad de este condado, el condado de Miami-Dade, decidió desafiar la iniciativa tras argumentar que la medida excede las competencias estatales e impone cargas adicionales a los cuerpos policiales locales. La ciudad de South Miami presentó una demanda ante un juez estatal para determinar si está legalmente obligada a unirse a este programa 287G. La ciudad sostuvo que las presiones ejercidas por el gobernador DeSantis y sus representantes buscan forzar a las ciudades y municipios a suscribir este acuerdo, a pesar de que la legislación indica no solo que las agencias a nivel de condado sean las que supervisen las cárceles, sino que también deben adherirse
a este programa. El gobernador DeSantis y el fiscal general de la Florida han amenazado con usar sus poderes coercitivos contra municipios y funcionarios municipales para obligarlos a firmar estos acuerdos, denunciaron las autoridades locales en su demanda. La ciudad de South Miami señaló que además ya coopera con las agencias federales de inmigración y que unirse a este programa podría afectar otras responsabilidades policiales. Además, la ciudad argumentó que esta adhesión pudiera exponerla a consecuencias legales y operativas. En febrero pasado, el gobernador Ron DeSantis anunció la expansión de este programa 287G con la firma de acuerdos con más de 20 sheriffs en todo el estado de la Florida. Esta medida impuso la obligación a las agencias policiales locales de la Florida de colaborar con el ICE, que es la Autoridad de Inmigración, lo que permitiría acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. La decisión del tribunal determinará si los gobiernos locales tienen la obligación de adherirse a estos acuerdos o si pueden rechazar la presión estatal sin enfrentar sanciones. Y tras días volátiles en las bolsas de valores alrededor del mundo por la dura política comercial, el presidente estadounidense Donald Trump defendió su decisión este lunes 7 de abril, reafirmando que no dará marcha atrás a la imposición de los nuevos aranceles recíprocos anunciados la semana pasada y próximos a entrar en vigor el próximo 9 de abril, es decir, mañana. Es la única oportunidad que tendrá nuestro país de volver a poner las cosas en su sitio, porque ningún otro presidente estaría dispuesto a hacer lo que yo estoy haciendo, ni siquiera a pasar por ello. Ahora no me importa pasar por esto porque veo una hermosa imagen al final, aseguró Trump a la prensa en la Casa Blanca. Sin embargo, el mandatario confirmó que hay una ventana de negociación para los países afectados, mencionando que su gobierno ya ha recibido numerosas llamadas de diversos países en todo el mundo. En este sentido, afirmó que habrá acuerdos justos para aquellas naciones que cumplan con las condiciones requeridas por Washington. Trump dijo que su gobierno logrará un acuerdo justo y beneficioso para Estados Unidos, no un acuerdo justo para los demás. Esto es Estados Unidos primero, dijo el presidente en una rueda de prensa conjunta tras una reunión con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí que está de visita en Washington. Netanyahu, por cierto, es el primer líder que acude a la capital norteamericana tras la entrada en vigor del arancel universal del 10% sobre la mayor parte de importaciones extranjeras que entran en Estados Unidos. El líder israelí se sometió ante la lógica estadounidense y adelantó que su gobierno está buscando eliminar los aranceles que existen sobre productos estadounidenses que entran a Israel. Aunque el tono del mandatario estadounidense fue más conciliador comparado con el de los últimos días, Trump también lanzó una dura respuesta en contra de los países que han anunciado posibles represalias en contra de Washington por la imposición de aranceles, enfocándose principalmente en China. Después que Beijing anunciara la semana pasada que impondría un arancel de 34% a las importaciones estadounidenses que entran a territorio chino en respuesta a las nuevas aranceles de Washington que cobrarán la misma tasa impositiva, el presidente estadounidense urgió al gobierno de China a recular. De lo contrario, Washington añadirá un arancel extra de 50%, según advirtió. Así, los productos chinos que entren a territorio estadounidense podrían enfrentar a una tasa arancelaria de hasta el 104%, aunque algunos objetos pudieran experimentar tarifas incluso más elevadas si son gravados por otros impuestos a las importaciones, como el 25% de impuesto al aluminio, si para el 9 de abril, es decir, si para mañana no se llega a un acuerdo. El movimiento de Trump y las amenazas contra China ha sido considerado arriesgado para la economía estadounidense, ya que Beijing fue el segundo socio comercial más importante de Washington el año pasado, con unos 440,000 millones de dólares gastados por la sociedad estadounidense en bienes chinos en 2024. Además, el mandatario advirtió a la Unión Europea de intentar algo similar después de que miembros de la Comisión Europea barajaran la idea de imponer aranceles similares a los impuestos por Trump en contra del bloque.
Trump añadió que una de las maneras de subsanar el déficit comercial estadounidense con Europa es a través de la venta de energía estadounidense al viejo continente. Esto fue lo que dijo Trump con respecto a Europa. Europa ha sido muy mala con nosotros. No toman nuestros autos, no toman nuestra agricultura, no toman prácticamente nada. Se inventan reglas y regulaciones que están diseñadas para una sola razón: no poder mandar tus productos a esos países, y no vamos a permitirlo, expresó Trump. Momentos después de la rueda de prensa en donde Trump mostró su apertura a negociar con los países afectados por los aranceles, los principales indicadores de la bolsa de valores estadounidenses contuvieron la tendencia a la baja en la que han vivido en los últimos días y cerraron en una situación mixta el día de ayer. Tras el cierre de Wall Street, los indicadores financieros de la bolsa arrojaron números más moderados que en los últimos cierres. Diferentes indicativos como el Dow Jones perdió, por ejemplo, 0,91%, una cantidad relativamente pequeña, mientras el Nasdaq logró avanzar 0,1%, estabilizando el número de ventas en comparación con los últimos días. En otras palabras, los mercados financieros aparentemente están tendiendo a estabilizarse. Aunque el mercado financiero estadounidense arrancó con un 4% de pérdidas, los fondos lograron recuperarse conforme avanzó la jornada de ayer, a pesar de la incertidumbre que provocó la amenaza de aranceles extras en contra de China. Según datos preliminares, las mayores pérdidas del día fueron registradas para las empresas de bienes raíces, que cotizan en la bolsa con un retroceso del 2,4%. Las firmas de comunicaciones y tecnología lograron conseguir ganancias en medio del caos provocado por los aranceles. Además, las previsiones de una posible recesión estadounidense siguen aumentando por ahora. Goldman Sachs elevó al 45% las posibilidades de que Estados Unidos entre en una recesión económica en el futuro cercano, haciéndose eco de otras empresas y firmas bancarias y fondos de inversión como JP Morgan y BlackRock, que han manifestado algo similar. Todavía no se ha dicho aún la última palabra sobre este tema. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a Panamá en una visita que está generando altas expectativas en el país centroamericano, que enfrenta amenazas del presidente Donald Trump de querer retomar la seguridad y el control del canal interoceánico debido a lo que califica como una maligna influencia china. Esta es la segunda visita a Panamá de un integrante del gabinete de Trump en medio de las tensiones entre ambos países. A principios de febrero, como parte de una gira centroamericana y su primera gira al exterior, el secretario de Estado Marco Rubio llegó a Panamá para pedir que se reduzca esa influencia maligna de China. El secretario Hegseth asistirá a una conferencia con funcionarios de América Central, el Caribe y otras naciones sobre temas de ciberseguridad y asistencia humanitaria ante desastres. Pero es una visita donde el jefe del Pentágono sin duda subrayará los reclamos formulados por Trump desde poco antes de asumir para un segundo mandato sobre retomar el control del canal por seguridad, inclusive sin descartar el uso de la fuerza. Trump se queja de que el canal que construyó Estados Unidos a fines del siglo pasado y que operó hasta su traspaso a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999 cobra tarifas exorbitantes a su país, y que el entonces presidente demócrata Jimmy Carter lo entregó tontamente a Panamá mediante un tratado. Insistió en ese reclamo en su discurso de toma de posesión el 20 de enero y volvió a subrayarlo como parte de sus objetivos al dirigirse al Congreso el 4 de marzo, aunque en esa ocasión sugirió que ya estaba en vías de recuperar el canal. Como consecuencia de las presiones de Trump, un conglomerado con sede en Hong Kong acordó vender sus acciones mayoritarias de los dos puertos que opera en ambas entradas del canal a un consorcio del que forma parte la estadounidense BlackRock, como parte de una transacción más amplia y en marcha. El gobierno del presidente panameño José Raúl Mulino rechazó que esto implique el traspaso del control del canal y que Trump
seguía mintiendo en sus reclamos. Molinos recibirá al secretario de Defensa Hegseth el martes en la Casa Presidencial, previo a una visita del secretario de Defensa al Canal de Panamá y a dos antiguas bases militares estadounidenses cercanas a ese canal. No se han dado detalles del encuentro, pero se anticipa que se aborde el tema de los puertos, la presencia de empresas chinas en el canal, así como las acciones conjuntas para seguir las deportaciones impulsadas por Trump. Según expertos, parte de la agenda del secretario de Defensa norteamericano en Panamá incluirá temas más convencionales como la inmigración y la lucha antidrogas, pero también mantener la presión sobre el gobierno de Mulino con respecto a la presencia e influencia de China en Panamá. Otro de los temas claves es el tratamiento preferencial para barcos estadounidenses, la intención de Trump de retomar el canal o la idea de aumentar la presencia militar estadounidense en el país, una posibilidad, por cierto, que ya está generando mucha resistencia por parte del gobierno de Mulino. El mandatario panameño aseguró el jueves en una rueda de prensa que su país no volverá a albergar bases militares extranjeras. La visita tiene lugar en momentos en que ambos países realizan ejercicios policiales y militares conjuntos, humanitarios y dirigidos a la defensa del canal, mientras organizan la Conferencia Regional de Seguridad. La semana pasada, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, conversó telefónicamente con el canciller panameño Javier Martínez Hacha para reconocer dos cosas. Primero, la baja al 98% de la migración irregular que pasa por el tapón del Darién y las acciones de Panamá para contrarrestar la influencia maligna del Partido Comunista de China en Panamá. Por su parte, el dictador Nicolás Maduro anunció el lunes que se dispone a decretar una emergencia económica que le otorgaría poderes especiales, como si ya no los tuviera, para enfrentar la crisis que según él se avecina en el mundo a consecuencia de la imposición de un arancel base mundial de 10% por parte de Trump y tasas arancelarias mayores para decenas de países que tienen un superávit comercial con Estados Unidos. El decreto también apuntaría a enfrentar los efectos de las nuevas sanciones estadounidenses impuestas a Venezuela, y es el reconocimiento público, desde luego, de que las primeras sanciones de Trump contra la dictadura están castigando duramente los ingresos para sostenerse. Mediante la declaratoria de emergencia económica, Maduro busca asumir funciones especiales, constitucionales, extraordinarias, para avanzar en la defensa de la economía venezolana en su impulso y tener instrumentos para salir airosos frente a todas las circunstancias previsibles, incluida la incertidumbre económica mundial. El gobierno de Estados Unidos está metiendo un hachazo y está destruyendo las reglas económicas del mundo, está destruyendo completamente el derecho internacional comercial y económico, está destruyendo la Organización Mundial del Comercio, y los pueblos del sur tenemos que prepararnos y producir, trabajar, observar y reconfigurar nuestras relaciones nacionales internacionales, nuestro comercio, declaró Maduro, como si él mismo respetara las buenas prácticas económicas en Venezuela. No se puede pretender romper la convivencia mundial, económica y comercial con una guerra de aranceles que no tiene ni pies ni cabeza y castiga a la humanidad completa, añadió el dictador en una admisión del golpe financiero que esta guerra económica está teniendo sobre el régimen. Maduro hizo su anuncio casi 2 semanas después de que Trump anunciara nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo venezolano, entre las que destaca la imposición de aranceles del 25% sobre todas las importaciones de cualquier país que adquiera petróleo o gas a Venezuela. Recientemente, Trump también había anunciado la imposición de aranceles del 15% a Venezuela. En marzo pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó el fin que permitía el gigantesco energético Chevron, el fin de la licencia a operar en Venezuela. En los últimos años, Chevron se convirtió en una especie de salvavidas financiero para el gobierno de Maduro, pero ya no existe más esa salvavidas financiero. Y finalmente, un segundo TikToker fue capturado en Venezuela luego de que llegara al país en un vuelo con deportados desde Estados Unidos. El detenido es Nelson Soto, quien en la red social de TikTok tenía un perfil denominado
hagan la diferencia con casi 1 millón de seguidores. Soto es conocido por videos de tendencia mixta en los que hablaba de emigrar a Estados Unidos, lanzaba críticas a Nicolás Maduro, pero defendía a este otro maligno TikToker Leito Oficial, el influencer que alentaba a ocupar casas en Estados Unidos. Los venezolanos nos vamos a apoderar de Estados Unidos en la construcción, en el campo, en la NASA, en la luna, en la agricultura. Con la mente de un venezolano no va a poder nadie, porque sencillamente nosotros académicamente estamos preparados para enfrentar el mundo, decía Soto en una de sus piezas de TikTok. En otro video se dirigía al presidente Trump diciéndole esto: tú sacas a Maduro y nosotros regresamos tranquilamente a nuestro país. El 19 de enero de este 2025 hizo la última publicación en redes sociales y señaló que los 5 poderes judiciales de Venezuela están secuestrados. Según ha trascendido, autoridades migratorias estadounidenses detuvieron al TikToker por la estadía irregular en Estados Unidos. Llamativamente, Soto no interpuso una acción en cortes federales para posponer su deportación. Quizá no tuvo la oportunidad, basado en el temor creíble de que enfrentaría la prisión si era enviado de regreso a Venezuela. Con la reanudación de los vuelos de deportación entre Estados Unidos y Venezuela, el TikToker Nelson Soto fue enviado a Caracas. El Ministerio Público de la dictadura anunció su captura este 6 de abril por los cargos de incitación al odio y falsa noticia. A partir de la ley de odio que rige en Venezuela, el primer delito contempla penas de 10 a 20 años. Lamentable la situación de Nelson Soto. Dicho delincuente, dijo la Fiscalía del Régimen, a través de sus redes sociales de Instagram y TikTok, publica delictivos contenidos incitando al odio en contra de los venezolanos en el extranjero, generando xenofobia y la persecución de los referidos compatriotas, expresó Tarek William Saab, el fiscal general de la dictadura. En varios videos, Soto apareció también defendiendo al TikToker Leito Oficial o Leonel Moreno, quien alentaba a ocupar casas en Estados Unidos, citando una supuesta ley. Liberen a Leito, es la consigna que tienen millones de venezolanos. Yo quisiera que ese muchacho saliera en libertad, porque todos en esta vida tenemos derecho a vivir, mencionó Soto en una ocasión. ¿Cómo te extraño, hijo mío? Pero tuviste que hacer las cosas mal. Por eso estás preso, no tienes a tu hija, mi nieta, no tienes a tu mujer, Leito, que Dios te bendiga, señaló Nelson Soto después, cuando se consideraba como el padre de Moreno, pese a que no tuviera ninguna relación familiar, una actitud verdaderamente extraña. Leito Oficial también fue deportado de Estados Unidos y capturado por las autoridades venezolanas por delitos de incitación al odio y lucro por trabajo de niño o niña. Es una situación que ha tenido muchas repercusiones negativas para el resto de la comunidad venezolana en Estados Unidos, lamentablemente. Bueno, hasta aquí las noticias.